¿Puedo comer atún estando embarazada y salmón? ¿Y qué pasa con las conservas de pescado? Si tienes cualquiera de estas dudas o cualquiera relacionada con el consumo de pescados durante el embarazo, estás en el vídeo correcto. Soy Ana Núñez, dietista nutricionista especializada en nutrición en el embarazo, y en este vídeo te voy a explicar qué pescados puedes comer tranquila y con total seguridad, cuáles debes evitar durante tu embarazo y también cómo diferenciar una conserva segura de una que no lo es. Vamos allá. Lo primero de lo que vamos a hablar es de los pescados que no están recomendados en el embarazo. Vamos a empezar por lo más sencillo y que sepas qué 4 especies debemos evitar en esta etapa y por qué. Hay, como te digo, 4 especies que no están recomendadas durante la gestación y no es por el pescado en sí ni por su composición a nivel nutricional, sino por su contenido en ciertos metales pesados, específicamente en mercurio. Ahora veremos cómo funciona esa acumulación de mercurio en los pescados y por qué son estos los que debemos evitar. Pero ahora vamos a ver cada uno poco a poco. El primero es el atún rojo. El atún rojo es una especie con alto contenido en mercurio y esto es así porque es un pescado grande y depredador. Como luego veremos en el vídeo, esto significa que irá acumulando mercurio en todas sus partes grasas. Y estos niveles de mercurio que puede acumular pueden ser peligrosos para el neurodesarrollo de tu bebé. Por eso, tanto el atún rojo como los otros 3 que vamos a ver no solo están limitados, o mejor dicho, debemos evitarlos en el embarazo, sino también durante la lactancia y la primera infancia. Importante. Eso sí, el atún en lata, el atún que sueles comprar en conserva, al natural o en aceite de oliva, este sí es seguro porque no es atún rojo, pero debemos limitar su consumo a máximo un par de latas por semana. La realidad es que hay proteínas más interesantes que si consumimos este pescado en lata más veces a la semana nos las estarían desplazando y tampoco es conveniente. Así que importante tenerlo en cuenta. El pez espada o emperador también debemos evitarlo. La AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, así nos lo indica, son los pescados que nos indica evitar en esta etapa. ¿Y cuáles debemos escoger o cuáles podemos priorizar? Pues los pescados blancos tranquilamente, como merluza, bacalao, lenguado. Después veremos otras opciones para que veas que el abanico es amplísimo. El tiburón, cazón, tintorera, todas sus especies, ¿no? Dentro del tiburón debemos también evitarlas. Ahí tienes otros nombres con las que solemos encontrarlo y tampoco sería seguro por este contenido en mercurio. Si queremos pescados azules podemos optar por caballa, por sardinas en conserva, también, como hemos dicho, por el atún un par de veces a la semana, salmón en conserva también. Hay distintas opciones por las que no tenemos que renunciar a este tipo de pescados. Y después, aunque quizás es algo menos común, así como el tiburón, pues el lucio, que también tiene un alto contenido en contaminantes, en metales pesados y debemos evitarlos. Otros pescados y mariscos que es conveniente evitar, ya no por su contenido en mercurio, sino por su presentación o elaboración, son estos que vamos a ver aquí. En primer lugar, los que van en crudo. Por supuesto, el sushi que lleva pescado crudo tiene un alto riesgo de tener contaminación por listeria, así como también por anisakis, aunque este lo mataríamos con la congelación, pero la listeria solo muere con el cocinado. Por tanto, tanto el sushi, pescado crudo, como ves aquí también las ostras, también debemos intentar evitarlas, tomarlas siempre bien cocinadas. Como no es tan común, optaríamos pues por otros moluscos como los mejillones, los berberechos o las almejas, zamburiñas, vieiras y demás, que sí se suelen comer cocinadas y son perfectamente seguras. Y luego hay algunas conservas de pescado que en realidad no son conservas y luego lo vamos a ver, son semiconservas, pero luego te explico bien la diferencia, como los boquerones en vinagre o el salmón ahumado. En los boquerones en vinagre te puedes encontrar muchas veces el reclamo, ¿no?, que te indica que han sido sometidos a congelación previo al envasado y al aliño y demás para evitar la presencia de anisakis, que es un parásito que también debemos evitar, no solo en el embarazo, sino en población general. La cuestión es que la listeria, como decíamos hace un momento, solo muere con el calor. Y como los boquerones en vinagre no van cocinados, sino que van en ese líquido que es el que lo conserva y lo aliña, pues
no serían seguros. Lo mismo pasa con el salmón ahumado, bacalao ahumado, todo este tipo de productos, anchoas también que están en salazón o ahumados, no son seguros porque no van cocinados, así que también debemos evitarlas. Estos son algunos de los pescados que debemos evitar, los 4 únicos por contenido en mercurio y los crudos, como también veremos un poquito más a continuación en detalle. ¿Por qué teníamos que evitar el tema del mercurio, los grandes depredadores y demás, como te he dicho hace un momento? Porque el mercurio es un metal que se acumula en las partes grasas de los pescados, bueno, en las partes grasas en general también de nuestro organismo. Por eso es perjudicial si se acumula para el neurodesarrollo, porque fundamentalmente el cerebro se compone de grasa, por tanto es por ello que debemos evitarlo. Vamos a ver este pequeño vídeo mientras te explico un poco este fenómeno de la bioacumulación. ¿Qué pasa? Que especies con bajo contenido en mercurio son al final ingeridas por otras más grandes. Este mercurio que contienen estos pescados se acumula en los pescados que son un poquito más grandes, pero a su vez los grandes depredadores de los que hablábamos comen todas estas especies que ya tienen mercurio acumulado en sus partes grasas. Como se trata de, además, estos grandes depredadores, pescados azules, es decir, pescados con alto contenido en grasa, tienen muchas partes de su cuerpo en las que se puede acumular este mercurio, y este sí que pasaría tanto a ti como mujer embarazada como a tu bebé a través de esa comunicación placentaria. Así que así es como funciona la acumulación de mercurio tanto en los pescados, pescados azules con alto contenido en grasa, como decíamos, como en nosotros, los seres humanos, y por eso debemos evitar esas 4 especies que hemos dicho: atún rojo, tiburón, lucio y pez espada o emperador. En sí no es el pescado el problema, pobrecillos, pero sí el mercurio que se acumula en ellos. Y después habíamos hablado también de que dentro de los pescados debemos tener una consideración importante en cuenta, que son las diferencias entre conservas y semiconservas. Y te he dicho que te iba a enseñar a elegirlas de forma segura, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Una conserva de pescado es aquella que ha sido sometida a temperatura y por tanto ha eliminado ese tratamiento térmico todos los patógenos que este pescado o que esta conserva pudiera tener. Sin embargo, luego tenemos otras que son las semiconservas, y hablábamos, ¿no?, de anchoas, de boquerones en vinagre, de salmón ahumado, bacalao ahumado, huevas también refrigeradas. Todos estos productos no han sido tratados con calor. El pescado no está cocinado y el envase de la conserva no está esterilizado. Por tanto, estaríamos consumiendo en sí pescado crudo. Por eso, y una regla muy fácil para que tengas en cuenta para saber si una conserva es segura o no, si está en las neveras en el supermercado, es una semiconserva. Por tanto, debemos evitarlas. Si está a temperatura ambiente, en bote de cristal, en lata, si no necesita refrigeración, entonces es que es una conserva que ya ha recibido tratamiento térmico, por eso puede conservarse a temperatura ambiente y por tanto sería segura en el embarazo. Esa regla es súper sencilla. Todas las conservas de pescado que veas en nevera, evítalas porque no son seguras, y si te queda duda, dale la vuelta a la latita de las anchoas, por ejemplo, y verás que pone semiconserva. Eso quiere decir que está conservada en sal, en algún líquido conservador, pero no ha sido sometida a tratamiento térmico. ¿Cuáles sí serán seguras? Para que tengas una idea: el atún en lata del que hemos hablado, también el salmón al natural, sardinillas, caballa, bonito, todos estos van a ser seguros, pero también otros mariscos, ¿no?, como los mejillones, los berberechos, las almejas en conserva, también van a ser seguras. Los podemos comer sin ningún problema durante el embarazo, siempre que la lata obviamente se encuentre en buen estado. Esto siempre, independientemente de si estás embarazada o no. Y además son fuentes de hierro muy interesantes, tanto mejillones como berberechos y almejas, y las sardinas, fuente de omega 3 espectacular, y ahora hablaremos un poquito más del omega 3. Así que a tener en cuenta con los pescados en el embarazo: evitar alto contenido en mercurio, evitar pescados crudos y mariscos crudos o poco cocinados, y diferenciar muy bien entre conservas y semiconservas con esta regla tan sencilla que te acabo de enseñar. ¿Por qué
nos preocupa tanto esto en el embarazo? ¿Por qué estar tan pendientes de qué pescados sí, qué pescados no? Bueno, pues porque el pescado en sí, también el marisco, son productos que nos aportan nutrientes que van a ser esenciales y también otros imprescindibles en el embarazo. Esenciales, que son aquellos que nuestro cuerpo no puede fabricar, como el omega 3 de los pescados azules, y otros imprescindibles que necesitamos para el mantenimiento y el buen desarrollo tanto del embarazo como de tu bebé, como son las proteínas, ya que esas proteínas van a construir tejidos, algo que en el embarazo obviamente es fundamental porque estás 24/7 construyendo los tejidos de tu bebé, así que la proteína va a ser muy muy importante. Dentro de los pescados de los que hemos hablado, todos estos son ricos en proteína, todos. Aquí hemos puesto algunos ejemplos, pero tanto los pescados azules que vemos al principio, que son el salmón, la sardina, el atún también del que hemos hablado en conserva, la caballa y la trucha, que son pescados azules, como los pescados blancos, el bacalao, la dorada, la merluza. Ahí tienes cuántos gramos de proteína tienen por 100 gramos de producto, así que son muy importantes. Todo tipo de pescados, mariscos, también de los que hemos hablado a continuación, de los que hemos hablado anteriormente, aunque no estén aquí en esta tabla, son importantes por el aporte de proteínas. La demanda proteica durante el embarazo va subiendo progresivamente desde el segundo trimestre hasta el parto y también es importante en el posparto, así que en ese sentido todos nos sirven. Pero si nos fijamos en el contenido en omega 3, obviamente son los pescados azules los que van a ganar. Más concretamente, la caballa, la sardina, que es especialmente recomendable porque es un pescado azul de pequeño tamaño. Como hemos visto antes, al ser de pequeño tamaño, apenas acumula mercurio en sus partes grasas. Y luego también el salmón, la trucha y luego ya los pescados blancos y el atún en conserva, que honestamente pues no es muy rico en omega 3. No solamente nos aportan estos nutrientes los pescados, el DHA y la proteína, sino que también unas pequeñas cantidades de vitamina D, la sardina especialmente, y también la sardina es muy rica en calcio, así que si no consumes lácteos o quieres aumentar tu consumo de calcio, una latita de sardinas es una fuente estupenda de calcio porque contiene las espinas muy finitas, además se pueden comer sin problema y son una fuente estupenda de calcio que va a ser fundamental, así como la vitamina D, para tu salud ósea y también para la formación de los huesos de tu bebé. Además, los pescados son muy ricos en yodo, que es un nutriente también esencial en el embarazo, así que podemos incluirlos en nuestra semana, en nuestra rutina, ¿no?, de alimentación, teniendo en cuenta cuáles son las fuentes de omega 3, eso sí. Ahora veremos frecuencia de consumo de alimentos. También podemos suplementar este omega 3 y es altamente recomendable. Y también teniendo en cuenta el aporte proteico, que todos van a ser grandes fuentes de proteínas. En resumen, ¿cuáles debemos evitar? Pues todos los que tienes aquí en la columna de la derecha en rojo. Hemos hablado de las especies ricas en mercurio, como el pez espada, el tiburón, el atún rojo y el lucio. Luego hemos hablado también de pescados crudos o poco cocinados y las semiconservas, que debemos evitarlas por no ser seguras durante esta etapa. ¿Cuáles sí? Y además podemos comer pescados entre blancos y azules unas 3-4 veces por semana, pues todos los que ves aquí y todas las especies en realidad de pescado blanco van a ser también seguras en este sentido. Sin embargo, acuérdate de que el atún en lata, no más de 2 latas a la semana, ¿sí? ¿Este consumo de pescado es imprescindible? Bueno, si tú sigues una alimentación vegetariana o vegana, pues puedes estar tranquila porque se puede llevar un embarazo perfectamente saludable sin consumir pescado. Si comes todas las proteínas de origen animal, fundamental, inclúyelos en tu semana 3-4 veces entre pescados blancos, azules y mariscos y acompáñalo de tu suplemento de omega 3 rico en DHA. Y si no comes pescados, animales o productos de origen animal, pues entonces tendrás que garantizar un buen aporte proteico a través de las proteínas de origen vegetal y, por supuesto, un suplemento de omega 3 de aceite de microalgas va a ser imprescindible y un buen suplemento de vitamina B12 también. Hasta aquí esta parte de
qué pescados podemos incluir, cuáles no, cuáles son seguros. Espero que te haya ayudado muchísimo a resolver todas las dudas que puedas tener con respecto a los pescados y mariscos en el embarazo y que puedas seguir una buena alimentación durante esta etapa, tanto para cuidarte tú como para nutrir a tu bebé. Si quieres profundizar más en este tema y en otras recomendaciones de nutrición y alimentación saludable en el embarazo, vente a la membresía El Nido. El Nido es una comunidad privada en la que yo estoy contigo, estoy presente contigo y con otras mujeres durante su embarazo y posparto para resolver dudas juntas en sesiones grupales que hacemos online y también en la comunidad escrita. En el día a día estamos en contacto. Tienes además acceso a clases, recursos y materiales, recetarios que se van a adaptar a ti independientemente del embarazo que estés viviendo, porque tenemos guías de suplementación, de síntomas, recomendaciones como las que acabas de ver en este vídeo. Todo lo que necesitas para vivir tu embarazo tranquila, con calma, bien acompañada y aprendiendo con otras mujeres que están viviendo lo mismo que tú. Si quieres toda la información sobre la comunidad El Nido, tienes toda la info en la descripción, tienes el enlace de acceso y si te encuentras el acceso cerrado, no te preocupes porque cuando volvamos a abrirlo te avisaremos si te apuntas a la lista prioritaria que verás en la cajita de descripción de este vídeo. Es todo por el vídeo de esta semana. Seguiremos aprendiendo sobre nutrición en el embarazo la semana que viene. Te espero y nos vemos en unos días.